Buenos días. Esta vez nos toca transmitir desde la Casa Caoma en la Florida, Caracas. Estamos con el arquitecto Macia Pinto. Damos gracias a Paulina Villanueva, a la Fundación Villanueva, por recibirnos esta mañana acá para poder hablar un poco sobre esa exposición que está actualmente en los espacios expositivos de la Universidad Central de Venezuela, de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, sobre las notas docentes de Carlos Raúl Villanueva, 1900-2000, una especie de recorrido biográfico. Pero para entrar en materia y hablar un poco sobre esa exposición, que obviamente fue elaborada por la Fundación Villanueva, especialmente por Paulina Villanueva, Macia Pinto y Mónica Convellas, queremos un poco hablar sobre eso esta mañana. ¿Qué tal si comenzamos con el concepto, con lo que está detrás de esa exposición? Que pareciera obvio ser sobre Villanueva, el maestro, pero sospecho que hay más. Gracias. Sí, bueno, muchas gracias a ti, Marina, y a la facultad y el hacer estos programas que siempre están estimulantes, ¿no? Qué bueno. Y el poder rescatar un material que está hecho allí de hace mucho tiempo y que es bueno que los estudiantes lo vean, ¿no? Sí, definitivamente. Este, es una exposición que evidentemente toca, por el título, el tema de Villanueva como docente, como maestro, que es un término que abarca mucho más que el tema de la docencia, pero que, sin embargo, pasa a ser como una especie de leitmotiv en relación a lo que es la posibilidad de dar a leer con una claridad y una posibilidad inteligible buena, que es este, esos facsimiles de las notas docentes en una selección bien importante, porque Claro. al ser bien largo el esquema de la exposición, hay la posibilidad de leer una serie de notas que corresponden un poco a esos grandes temas que están presentes ahí, con los cuales él organizaba ese material, ¿no? Sin embargo, acompaña a esa columna vertebral de las notas docentes, de esa serie de notas docentes que van tocando los distintos temas, una cronología de obra y de vida que es fundamental en Villanueva. Y esto tiene que ver no solamente por la estructura con la cual se puede armar la propia exposición y las propias condiciones de lectura, sino porque es esencial en el caso de Villanueva, porque es muy difícil separar lo que es el hombre de la obra, ¿no? Y también de esa doble condición de él como arquitecto y de él como maestro, ¿no? Menos conocida la de maestro, y eso me parece súper importante para los estudiantes de la facultad. Fíjate que esas son dos maneras de entenderlo, ¿no? El arquitecto, él se nombraba como el arquitecto. En los libros firmaba como el arquitecto, en la correspondencia con sus seres queridos, con los amigos, con los artistas. Al final de sus cartas aparecía como Villanueva el El arquitecto. arquitecto. Era una forma de autorreconocerse, pero había en eso como también un cierto grado de humor, un cierto tono de humor, una cierta ironía, ¿no? Ok. De representarse siempre con eso que era su pasión. Él no dejó de ser el arquitecto nunca, ¿no? No, en ninguna Villanueva parte. describe cómo tenía unas rutinas con las cuales iba a la oficina, trabajaba unas horas, venía a su casa, almorzaba, dormía y no hacía otra cosa que eso. En el caso de la designación del maestro, ya no es él el que se autonombra, sino es el reconocimiento que le tienen sus amigos, los estudiantes, sus compañeros profesores. Y es un término que abarca no solamente la condición de la docencia, sino precisamente la de la afectividad, ¿no? Qué bueno. Es el reconocimiento de una persona que es bondadosa, que tiene ese sentido del humor, que es reconocido por su valía, por el ejemplo que da eh, en el plano ético, y por lo tanto, y por esa presencia que estaba permanentemente allí siendo percibida en la facultad, ¿no? Esa valoración de maestro
está más en ese terreno afectivo, pero trasciende también a la condición por la cual en la modernidad se reconocieron los maestros de la arquitectura. Él entró, digamos, dentro de eso. Hay autores que lo han incluido dentro de ese listado muy selecto donde están presentes Corbusier, Wright, Neutra, Gropius, etc. Más allá que el profesor. Este, sin embargo, es bueno ubicar muy rápidamente, contextualmente, eh, esa doble condición de arquitecto y maestro, y que tiene que ver con una condición, es que Villanueva nace con el siglo XX, y ahí está presente en su primera formación la academia todavía. Claro. Él estudia en la Escuela de Bellas Artes de París, y esa educación francesa, él estudia su secundaria en Francia también, construida con la razón, con Descartes, con un valor muy fuerte en el carácter lógico y en los valores de esa Escuela de Bellas Artes con el clasicismo, le forman a él una cabeza y unos sentidos para funcionar en relación al conocimiento y a la inteligencia, que está presente en esa manera de ser profesor, de ser docente, ¿no? Y hay otro componente en ese comienzo del siglo que es la vanguardia, las vanguardias en arte y arquitectura. Que eran Esas vanguardias que funcionan con postulados, con irrupción, con nuevas ideas, están presentes también en Villanueva, en ese Villanueva que se está formando en ese momento. Esa particular combinación de academia y vanguardia, yo creo que definen muy claro su perfil como proyectista, como arquitecto, pero también su perfil como docente, como enseñante, ¿sí? Como una persona que se preocupa mucho, no solamente por la enseñanza en el plano de orientar, sino también en el plano en el cual la enseñanza se ve en su otra condición, que es la de aprender. Ok. Villanueva está siempre aprendiendo. De hecho, me acuerdo que decían que inclusive en la ciudad universitaria se dan, en cómo se construye la ciudad universitaria se van viendo los procesos de aprendizaje del... Fundamental. Es un ciclo, además, que es bien particular de ese proceso. Villanueva es el arquitecto que planifica, piensa, construye, racionaliza lo que va a ser esa idea de universidad, la ponen en, en razón, la proyecta, la construye con su presencia allí y la vive. Exacto. Y ese proceso se da a lo largo de 30 años, no sé, 40 años, desde que se inicia hasta la primera decisión de si se hace allí o si se hace en el Valle, la universidad. Y ese es un proceso bien peculiar que se da en muy pocas ocasiones y con muy pocos arquitectos. Sí, yo creo que es irrepetible, Es definitivamente. prácticamente repetible. Eso yo creo que es una de las claves por las cuales hay unas ciertas características que son fundamentales de ese proceso. Villanueva es un arquitecto que no es un teórico. En ese sentido, no es una persona que escribe, que tiene un ideario que está escrito. Esas notas docentes son básicamente para él mismo. Son parte de reflexión sobre lo que ha sido su enseñanza y sobre cómo él debe reproducir esa enseñanza. Ese proceso que se da allí es un proceso en el cual hay un solo arquitecto que está haciendo eso, pero que está haciéndolo allí además, que no lo está haciendo en una oficina profesional, que está haciéndolo como parte de un encargo público y que proyecta, piensa, construye en la medida en que él está recorriendo ese sitio. Sí, es bien particular. Bien particular, es bien particular, porque si hay algo que tiene mucho valor en el caso de Villanueva, y en eso se separa un poco de Corbusier, aunque cuando Corbusier lo planteó siempre que el arquitecto debía estar permanentemente en las obras, y no lo hacía. Sus ayudantes lo desmienten. Villanueva, en cambio, sí lo hacía. Villanueva, en ese sentido,
más que un precursor, como el caso de Le Corbusier, un esclarecedor de ideas, era un hacedor, era un realizador. Y eso tiene que ver mucho con su propia condición de proyecto. Cuando Villanueva proyecta, él no le da un valor muy importante al dibujo. El valor importante está en las claves para que el proyecto sea realizable, sea materializable. Yo recuerdo la manera como él trabajaba con los dibujantes y cómo son esos planos, cómo Sí. se pueden observar en el Copret, de detallados y la manera como están desarrollados desde el punto de vista de arquitectura. Y sobre todo él tenía una incidencia muy fundamental en la construcción, en la supervisión de la construcción, en la presencia continua en la obra. Mira qué bien. Y la universidad le da la oportunidad maravillosa de hacer eso, ¿no? Esa, ese proceso hace que ese mismo, esa misma universidad, como un paradigma, la misma facultad de arquitectura, sea a su vez una arquitectura que enseña. Y Uno le eso decía, lo puedes ver en sus notas. O sea, cuando ustedes hicieron la curaduría para seleccionar las notas docentes que iban en esta exposición, ¿era capaz de ver, o es capaz de ver, así como podemos verlo en la Universidad Central, la evolución del maestro, de quien está evolucionando en la medida en que está haciendo la construcción? ¿El profesor o el maestro en las notas docentes también se puede ver? claro, ahí hay un cierto desfase temporal. La década de los 50 es de mucho trabajo, Ok. es de una escala, tú ves que se está haciendo al mismo tiempo el estadio uni- olímpico y el aula magna, y se hacen en un año los dos, 51 52, ¿no? Claro. Este, eso era una responsabilidad y una carga de trabajo tremendo. Ya a comienzo y final, a mediados de la década de los 60, ya hay otro ritmo de trabajo en la universidad y es cuando él realiza las notas docentes. Ok. O sea que esas notas están un poco desfasadas. Hay otra circunstancia y es que está la presencia del taller aquí, el cabanón, como en el caso de Corbusier, inserto en el jardín, en donde él se aísla y trabaja. Pero entonces trabaja en sus cosas. Ya no está en la oficina del Instituto de la Ciudad Universitaria proyectando con sus planos, con la gente que los dibujantes, los ingenieros, los que están resolviendo los temas en la construcción, sino que él está aislado acá. Y allí es donde él, con su máquina de escribir, que la Ah, acabas de ver aquí en la casa, y su papel de copia en el plano, sus eh, lápices de colores, está escribiendo y subrayando. Y ahí hay un proceso bien curioso también, y es que él duplica con los papeles carbón esas notas docentes, y él entonces tiene unos originales que están mucho más trabajados, en donde los dibujos no solamente están hechos, como en algunos duplicados también, sino que están vueltos a ser o coloreados. sí. Bueno, Y, eso se puede ver en la exposición. y ese es un proceso que en la medida en que él va haciendo clases, los programas se van modificando, él tiene esa retransmisión de lo que enseña y lo que aprende, él empieza, y la manera como él va evolucionando en su pensamiento, él empieza a tachar. Tú verás que en las notas hay muchas cosas en las que ya no cree y lo pone ahí. No, Sí, sí, sí. y pone otras cosas nuevas. Ahí está el famoso ojo importante que me encanta. Ajá. Entonces, ese es el que más me gusta. A mí me encanta Que era también. ese proceso es un proceso que se puede detectar en las notas, es que es muy rico, porque te hace ver que es un proceso que está en movimiento. Villanueva es el movimiento. Esa síntesis está presente ahí en la medida en que ese material es un material que está vivo, Claro. porque él igual lo está cambiando. Y evolucionando. Ese ojo que mira y mide, que yo lo pongo ahí y sale por todos lados, es muy importante porque eh, da la condición, expresa la condición en que Villanueva construye ese material y que él insiste en que hay que ver
pensar, o ver, leer y mirar, ¿no? Exacto. O pensar, hacer, ver y hacer. O sea, hay siempre como una estructura muy racional por la cual tienes necesidad de tener una cierta capacidad de reflexión crítica para poder hacer, ¿no? Y siempre está presente eso. En relación a los temas de las notas, que me preguntabas antes y ahora me viene a la memoria, Muy perfecto. probablemente hay categorías, pues ahí están organizadas de esa manera. Está la historia, sobre todo, él construye muchas de las notas en relación a lo que es la historia de la arquitectura, pero allí también sería bueno apuntar que él no tiene una visión de la historia cronológica, ni en las notas aparece así. No hay un cuento en relación a que A su, a pueda sus. haber una idea evolucionista de la historia, no, hay salto. Y hay elementos en los cuales él trata de pronto la arquitectura egipcia o el Renacimiento en función de un tema que puede ser la capacidad de ver la obra a cierta distancia, por ejemplo, Sí, son o de cosas la como escala, transversales, atemporales. o de la Pues. escala. Y ahí está presente el tema ese del ojo. Eh, Ahí hay dos nociones que son fundamentales en ese ojo. Ese ojo es mensura, es decir, es un ojo que mide, pero también es mesura, es comedimiento, Ah, qué bien. es una condición que está presente en la proporción. Claro. Ese ojo que mide, que es una medida que es muy cara a su propia condición académica, su propia formación académica, que tiene que ver con las proporciones clásicas, las proporciones de Vitruvio y demás, este, es una noción de proporción que está también en la mesura, en la medida de hacer, en una manera no solamente de comportarse, sino de que su arquitectura no sea exhibicionista, su arquitectura sea una arquitectura que está vinculada a la actividad, A la- al uso, a las necesidades del hombre. Y retomemos eso que nombraste que me parece como súper importante, el edificio que enseña. Sí, Además de ser función, también da noción. por eso te decía que ese proceso en la universidad con el cual él trabaja, es un proceso que yo repetiría, que repensaría para los propios usuarios. Eso uno se lo ha planteado muchas veces a los estudiantes. Ustedes tienen este edificio, lo que tienen que tener es un ojo crítico y tener cómo saber leer eso que está allí, que es una clase de buena arquitectura. Qué maravilla. Este, el edificio de arquitectura es un edificio que enseña. Hay, eso lo reconocía el mismo Juan Pedro Posani. En el edificio de arquitectura, el edificio se produce ya en el año 57 Sí, es de los últimos. y además es su edificio más caro Su todo, edificio, claro. ¿no? Es su casa, su segunda casa. Ese edificio reúne lo que han sido todas sus experiencias, las cosas que tú ves que él ha ido probando cada vez más con las distintas facultades, con las distintas torres, los edificios horizontales, la circulación, la manera como trabajan las ventanas, con los brise-soleil, con los planos coloreados, están todos reunidos allí en el edificio de arquitectura. Esa integración no solo se da por las obras de arte que están en los murales, sino que la propia torre de la arquitectura, con la intervención de Alejandro Otero, se convierte en una especie de escultura habitable, ¿no? Sí, o sea que, que ahí va, el maestro va más allá de sus notas docentes del aula de clases, sino de sus propios proyectos. Sí. Tienes un libro que se llama Villanueva, la síntesis, y que, bueno, valga la anécdota, llegó a mis manos hace poco y estoy así como con un regalo nuevo. Yo quería terminar nuestra conversación en términos de esa frase que se repite como la síntesis de las artes, que es algo que define a la ciudad universitaria definitivamente. Y me topo con tu libro que se llama Villanueva y la síntesis como si fuese esa palabra que define al personaje. ¿Estoy leyendo bien o creo o no? Sí, no, pues la síntesis, yo lo digo ahí al comienzo del libro, siempre se ha trabajado
con el proyecto de lo que fue la síntesis de las artes, sobre todo el conjunto central. Una de las cosas que se han planteado varias veces, yo la digo ahí en el libro, que la síntesis, el proyecto de la síntesis de las artes no solo se circunscribe al cuerpo central de la universidad, sino que se produce en toda la universidad. Hay sitios en donde tú descubres que hay un mural o una intervención de un artista y que tal decisión fue producto de esto o de aquello. En este caso del libro, la síntesis es una idea que quiere ir más allá, que tiene que ver con su vida y con su obra, ¿no? Justamente. Es, en ese primer volumen del libro está pensada como dos de los elementos que a mi manera de ver son básicos en Villanueva, que es por un lado el espacio y por otro lado la propia síntesis, ¿no? Para la modernidad, para los arquitectos modernos, el espacio era el espacio interior, fue la sustancia natural con la cual se operó toda esa gran reflexión. En el caso de Villanueva, de esa manera es un arquitecto moderno. Es el arquitecto que le preocupa el espacio como forma, como función, como expresión de una actividad. En él está presente una valoración del espacio que en el caso del libro yo la vinculo a varias categorías, pues, ¿no? A la actividad, al uso, a la luz, a la medida, a la proporción. En el caso de la síntesis, yo veo que tiene otra dimensión que va más allá también de la articulación con el arte, ¿no? Es una síntesis que se produce en su vida, que se produce en su propia manera de ser y de pensar y de actuar. Esa síntesis está también reflejada en la síntesis como idea, en la síntesis como método, una manera de enfrentarse a los problemas. Siempre cuando se habla del método, se habla del análisis y de la síntesis como dos Claro. tiempos de la manera como relacionarse el sujeto con el objeto. Esa síntesis, además de ser eh, una síntesis que tiene que ver con el arte, tiene otra dimensión que tiene que ver con su propia persona, con las ideas, con la manera como trabaja su obra y que es reconocible en su máxima esencia en el aula magna. El aula magna es el ejemplo paradigmático de esa síntesis. Allí no solamente están trabajando dos creadores como son Villanueva y Calder, sino está siendo cumplida en su máxima eficiencia esa síntesis con el arte, sino que está presente allí esas dos potencialidades de la síntesis, esas dos presencias. Cuando tú estás dentro del aula magna, eh, sientes que el espacio se mueve, sientes que la obra habla, sientes que la obra respira. Yeah. Yo recuerdo, sobre todo cuando el aula magna está llena de gente, cuando hay una orquesta, cuando hay unos coros, cuando tú estás allí escuchando una sinfonía y tú miras hacia arriba y lo que está pasando te llega por todos los poros del cuerpo, te cobija, te hace que verdaderamente esa síntesis se materialice. Qué bonito eso. Fantástico. El proyecto inicial de la Plaza Cubierta, en la invitación de artistas, estaban previstos algunos artistas que fueron invitados y no pudieron trabajar allí. Uno de ellos fue Miró, otro fue el mexicano Tamayo. Pero también en cierto momento, cuando Villanueva convoca a Vasarely a participar allí, y Miró y Tamayo se excusan por condiciones que tenían otros trabajos y no podían hacerlo, Vasarely le sugiere a Villanueva que puede estar Robert Jacobson, que era un escultor que tenía precisamente unas piezas que funcionaban como móviles también. Tiene algunas esculturas que son móviles. Eh, Cito esto porque cuando Villanueva invita a Calder a participar, él en un primer momento piensa precisamente en eso, en tener un móvil fuera
de la sala. Ok. Y cuando se lo propone a Calder, Calder le dice, no, yo quiero estar dentro. Yo pienso que en Caracas hay mucho viento y las condiciones estas, él tampoco me imagino que quería estar allí compitiendo con los otros artistas y probablemente piensa que puede hacer una obra más importante dentro y le propone hacerlo dentro. Villanueva se encanta, me encanta mucho la idea. Hay en el proyecto acústico que hace Newman y Beranek y Newman unos grandes paneles rectangulares o de madera en la sala, y entonces Villanueva dice, no, yo los hago, los cambio, voy a hacer ahí unas nubes. Después de la exposición, después del libro, después de todo este camino de investigación sobre el personaje de Villanueva, ¿todavía queda más que buscar, que hurgar, más que aprender? Claro, este, la obra de Villanueva, aunque ha sido tratada por muchos autores y- y ha sido reconocida y publicada y demás, necesita una exploración más, con más contenido y más detenimiento. Este, por ejemplo, un catálogo razonado de su obra no ha sido hecho. Catálogo razonado que pudiera eh, penetrar más en aspectos de detalle desde el punto de vista arquitectónico en relación a los propios edificios. Hay muchos estudios, pero pudiera hacerse desde el punto de vista de una base tipológica, lo que son las torres en la universidad. Ah. Hay unos ciertos elementos en la arquitectura de Villanueva que él explora y que se repiten ahí, las escaleras, por ejemplo. Lo que es la estructura de la circulación en la universidad, que es una de las bases del urbanismo moderno, entre la, la circulación vehicular y la circulación peatonal, es de los propios ejemplos de urbanismo moderno que que fueron construidos de esa manera y que siguen vivos, que se siguen utilizando. El hecho de tener una estructura peatonal completamente definida, equipada con los techos y demás, se ha hecho muy pocas veces, ¿no? Y que siga funcionando. La condición de los cerramientos, de cómo él trabaja el clima, cómo controla la relación entre el espacio interior y el espacio exterior, que es una de sus bases, sus elementos fundamentales en la arquitectura. Aquí estamos, fíjate, un espacio Fuera. que está dentro y fuera, esas celosías, esos bloques calados, esas paredes de bloques calados que dejan pasar la luz y hacen que la luz se vuelva corpórea dentro de sus espacios, ¿no? Porque tú vas caminando por allí y esas manchas de sol y de luz y sombra hacen que tú casi tengas una percepción táctil, Definitivamente. una percepción de la sinestesia, que es casi que la luz te toca y se transforma sobre tu cuerpo, ¿no? Esa condición es, eh, pudiera ser mucho más explorada en algunos de los documentales que se han hecho. Se ha trabajado mucho ese tema de la luz precisamente y de esos pasillos. Sí, los fotógrafos aman cada una de esas luces llegando a los espacios de la facultad. Por último, valdría la pena destacar que aún con el valor de las notas docentes y su enseñanza en aula, realmente la enseñanza de Villanueva estaba en el taller de proyecto. Y es algo que a veces, cuando consideramos su dimensión de maestro, no lo vemos. Su presencia al frente de ese taller de Villanueva, construido a la par que eran los talleres en la academia, era fundamental como un referente para hacer el proyecto en arquitectura. Su crítica, cuando decía que dónde estaba el norte, o a un estudiante le decía que tenía el ojo cuadrado porque no tenía buenas proporciones, dan la dimensión de lo que significó para Villanueva y para los que estaban en la facultad esa guía, esa presencia en el taller. Por último, una paradoja. La paradoja es que
En ninguna de las notas está presente su obra, ni él se pone como ejemplo de nada. Sin embargo, todo lo que está contenido en sus notas está presente en sus proyectos. Uno puede empezar a descubrirlo cuando piensa en cada uno de sus temas. Muchas gracias. De verdad agradezco no solamente que nos hayan abierto las puertas, el tiempo que nos has dedicado, sino también la exposición. Yo creo que la exposición que está en este momento en la facultad es una manera de ver a Villanueva muy, muy particular y que yo agradezco mucho. Gracias. Gracias a ustedes y este, Aquí estamos.